Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión en línea del día de hoy, 8 de noviembre del 2019. Lo que vamos a trabajar es con la evidencia número 3, que hace parte de la actividad de aprendizaje número 5, que fue con la cual trabajamos la evidencia número 1 y la evidencia número 2. Y a continuación vamos a trabajar con la evidencia número 1, pero de la actividad de aprendizaje número 6. La agenda de nuestra sesión es una pequeña introducción, vamos a ir a la temática, se van a resolver todas las inquietudes y vamos a finalizar con unas conclusiones. Introducción. Entonces, la evidencia que estamos trabajando es esta, como la pueden ver en el cronograma. Esta evidencia hace parte de la actividad de aprendizaje A5, ¿sí? Y estamos trabajando esta primera evidencia que hace parte de la actividad de aprendizaje número 6, es decir, la EB3 es migración de base de datos y la B1 es plan de respaldo para las secretarías de gobierno y Hacienda de San Antonio del Sena. La actividad proyecto que vamos a trabajar en la 4 es la misma que estábamos desarrollando con las otras evidencias anteriormente vistas, realizar la migración, sincronización y el resguardo de las bases de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización. La actividad de aprendizaje de la 5, efectuar la migración de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización, y ahí también vendría la actividad número 6, que es realizar actividades de resguardo, restauración, contingencias, de acuerdo a los planes establecidos. Tenemos el resultado de aprendizaje que hemos estado trabajando, ejecutar tareas de migración, sincronización, respaldo de las bases de datos en inteligencia de negocios de acuerdo con las necesidades de la organización. Nuestra temática de esta tarde, entonces la evidencia número 3, migración de base de datos. Dice nuestra guía de aprendizaje, en complemento al estudio del caso de estudio 3, se presenta para su desarrollo en laboratorio determinar la migración de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización. Es decir, aquí ustedes tendrán que también desarrollar un laboratorio que se encuentra dentro de la plataforma, ¿sí? Dentro de lo de la parte de ejecución, ya les voy a dar como unas nociones para que se puedan guiar. En la plataforma, ¿sí? El laboratorio se llama migración de base de datos y la idea es que ustedes realicen un manual con el paso a paso de lo que ustedes van a hacer en ese laboratorio y que por favor lo hagan en un documento Word, ¿sí? Lo pueden pasar a PDF si creen que es conveniente o lo pueden dejar en Word. Con las normas APA, ¿sí? Esta evidencia la pueden desarrollar de manera grupal. Recordemos la portada con todos los integrantes que participaron de manera grupal, los que estuvieron atentos, ¿cierto?, a hacer este laboratorio. Y que vaya introducción, objetivos, como tal el laboratorio desarrollado, el paso a paso de lo que ustedes van haciendo. Finalizan con una conclusión y si es necesario colocan la cibergrafía o la bibliografía. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes aquí hagan un manual paso a paso del laboratorio, determinar la migración de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización. Buenas tardes, Oscar. ¿Me escucha bien? ¿Puedes hacer un chulito? ¿Me haces el favor si estás escuchando? Ok. Les estaba comentando que empezamos a trabajar con la evidencia número 3 que hace parte de la actividad de aprendizaje 5 y de la misma actividad del proyecto 4 que hemos venido trabajando. ¿Sí? Que en esta actividad tiene que desarrollar, o sea, estamos trabajando con la migración de base de datos, aquí también vamos a trabajar un poco sobre eso, y que en la plataforma hay un laboratorio que ustedes deben de desarrollar que se llama migración de base de datos. ¿Sí? Determinar la migración de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización. ¿Qué me deben de enviar a mí? El paso a paso del desarrollo de ese laboratorio. ¿Sí? ¿Cómo lo van a hacer? Con las mismas recomendaciones que se les han venido diciendo a ustedes.
deben de tener una portada con todos los miembros del grupo, ¿cierto? Una introducción, unos objetivos, como tal, el paso a paso del laboratorio, ¿cierto? Desarrollado, van tomando pantallazos, van haciendo lo que les vaya pidiendo el laboratorio, y al finalizar colocan las conclusiones con la cibergrafía o la bibliografía. Y entonces es básicamente eso lo que deben de desarrollar en esa evidencia número 3. Ahí dentro de la plataforma, en la carpetica, establecer los niveles de servicio de acuerdo con estándares y requerimientos de la organización. Yo ya les coloqué en primer lugar este laboratorio que es el 5. Sí, entonces ese es el que deberán desarrollar, ese es el que deberán de tener en cuenta para poder realizar esta evidencia. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, no se vayan a perder de carpetica, ¿sí? Lo buscan de esta manera, así como les estoy diciendo, y van a encontrar el laboratorio. Es el primero que aparece dentro de esta carpeta, entonces para que por favor lo desarrollen. Laboratorio número 5. Migración de base de datos. Eso en cuanto a la evidencia número 3. ¿Sí? Manual con el paso a paso, gráfico y procedimental realizado durante la instalación del sistema manejador de base de datos, el cual deberá ser anexado en el enlace correspondiente a la actividad. En este laboratorio a ustedes les van a solicitar algunas evidencias, se puede decir así, que ya han venido desarrollando. Entonces, para que por favor las tengan a mano, pero pues a medida que ustedes van revisando el laboratorio, les van dando el procedimiento, se dan cuenta que necesitan algunas cositas. Entonces, para que por favor primero miren el laboratorio, tengan el material a la mano, ¿sí? Y ahí sí empiecen a desarrollar. Recuerden que tienen que revisar dentro de este material si hay algún documento descargable o algo así, entonces para que por favor lo descarguen, lo revisen, lo analicen y en base a lo que se les va pidiendo, entonces así mismo me forman el manual, el documento que se les está solicitando. La evidencia número 1 de la actividad de aprendizaje número 6 es el plan de respaldo para las secretarías de gobierno y Hacienda de San Antonio del Sena. Esta es una nueva actividad de aprendizaje. Entonces, ¿qué les están pidiendo ustedes? En esta actividad se cubrirán temas que tienen que ver con respaldo de la información, tipos de restauración y recuperación de la información. También sobre planes de prevención, de recuperación, de pérdida de datos, de tal forma que se debe fundamentar y ampliar sus conocimientos acerca de cómo aplicar procesos de copias de seguridad, restauración, mantenimiento de índices y planes de recuperación de desastres, acordes a los requerimientos de la organización. Para afianzar los conceptos y conocimientos necesarios en esta actividad de aprendizaje, usted debe hacer lectura de recursos para el aprendizaje, tales como, entonces deberán, ahí dentro de la plataforma encuentran el material OA, copias de seguridad y material de apoyo sobre copias de seguridad en el sistema manejador de base de datos seleccionado. Entonces, en base al sistema que ustedes, manejador de base de datos que ustedes ya eligieron para trabajar, entonces así mismo se basan y revisan ese material. Posteriormente, de acuerdo con el contexto de la Alcaldía de San Antonio del Sena, tener un documento que cubra los siguientes aspectos. Entonces, van a tener en cuenta estos aspectos para realizar ese otro informe que se les está pidiendo. Entonces, como primera medida, les piden a ustedes un análisis de riesgos de la información y del impacto. Entonces, pues yo les doy como más o menos unas nociones para que ustedes puedan llevar a cabo esto. Pueden tener en cuenta, digamos, la identificación del proceso, como por ejemplo el software base, la base de datos, los backups de la información, ¿sí? El plan de contingencia, los posibles daños, las fuentes de daños, ¿sí? O sea, como hacer un análisis, ¿cierto?, global de riesgos, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta algunos ítems y puedan realizar esta primera instancia que se les está pidiendo. Lo otro que deben de tener en cuenta es las frecuencias de las copias de seguridad. Entonces, para este segundo punto, ustedes deberán tener en cuenta los componentes del sistema de información. ¿Sí? Entonces, deberán analizar datos, documentación, software, procedimiento, hardware. ¿Sí?
el plan de backups, quiénes son los responsables, cada cuánto se deben de hacer, ¿sí? Entonces, si se deben de hacer de manera anual, entonces más o menos pues colocar cómo lo llevarían a cabo, semanal, mensual o diariamente, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes quieran exponer, entonces asimismo colocan esa frecuencia, ¿sí? Esas copias de seguridad. Lo tercero dice tipos de copias de seguridad a realizar. Entonces, completos, ¿sí? Si son completas, si son diferenciales, si hay un registro de transacciones. Entonces, tengan en cuenta eso para que puedan realizar bien este documento. Y el cuarto dice requerimientos de hardware y software para implementación de copias, de respaldo y contingencias. Entonces, por favor, tengan en cuenta en este. Si estás visualizando ahí la pantalla, Oscar está preguntando aquí. Todo es, sí, es bajo el criterio de ustedes y dependiendo de lo que ustedes están trabajando. Yo solamente les estoy dando como algunos tips para que ustedes los tomen. Si los quieren tomar en cuenta, los pueden tomar, ¿sí? Si los quieren tener en cuenta todos, también los pueden tener en cuenta, no hay ningún problema. Si quieren agregar más, pues agregan más, ¿sí? Eso solamente es como algo para que tengan como una idea, ¿sí? De lo que ustedes deberán hacer. ¿Sí? Entonces, en estos requerimientos, pues tener en cuenta los servidores, el software, las licencias, ¿sí? Dentro del material que está en la plataforma, ahí encontrarán material sobre plan de contingencia y plan de copias de respaldo. Estos dos ítems son totalmente diferentes, ¿sí? Ahí estás viendo bien la pantalla, todavía no, Oscar. Ok, ya la solución. Ahora sí se visualiza bien, Oscar. ¿Ves como borroso? Por lo que se está cargando la pantallita, se ve de esa manera. De igual forma voy a seguir explicando y cualquier cosa me comentas a ver si logramos tener una mejor visualización de las diapositivas que les estoy compartiendo. Entonces, les estaba hablando que tenían que tener en cuenta en este documento de esta evidencia número 1 unos aspectos en cuenta, ¿cierto?, para llevar a cabo el informe. El primero es el análisis de riesgos de la información y su impacto, que esta información que te estoy dando está en la guía de aprendizaje, ¿sí? Lo segundo es la frecuencia de las copias de seguridad. Lo tercero son los tipos de copias de seguridad realizadas. Lo cuarto son los requerimientos de hardware y software para implementación eh, de copias de respaldo y contingencia. Y estábamos hablando del plan de contingencia
Y lo otro es el plan de copias de respaldo. Les estaba diciendo que el plan de contingencia que les está pidiendo la guía de aprendizaje y el plan de copias de respaldo son dos aspectos totalmente diferentes. Ahí en el material que está en la plataforma pueden darse en cuenta que son diferentes. Ahí se les da una explicación sobre esto. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Dentro del plan de contingencia, por ejemplo, podrían tener en cuenta, digamos, las actividades previas al desastre, durante el desastre, después del desastre, ¿sí? Y en cuanto al plan de copias, entonces, en plan de copias podrían de pronto para realizar este plan tener en cuenta pues los pilares, ¿cierto? Para llevar a cabo, digamos, los sistemas de información, el análisis, el diseño, la ejecución y la comprobación, podrían tener en cuenta eso pues para realizar ese plan, ¿sí? Hacen un archivito también en Word, ¿sí? Con sus respectivas portadas, introducción, igual que la evidencia anterior. Vamos a tener en cuenta los aprendices que trabajaron en esa evidencia como tal para poder llevar a cabo esta evidencia, ¿sí? Entonces es necesario que ustedes tengan en cuenta eso, que si hay algún aprendiz que no trabajó en grupo, pues sencillamente pues ese aprendiz no lo tienen en cuenta, ¿sí? Solamente la gente que está trabajando con ustedes juiciosos son los que van a colocar dentro de esa portada, ¿sí? Tengamos en cuenta la redacción, la ortografía, que si hay que justificar el texto, pues justificarlo, para que esté completo, ¿sí? Se vea bonito, agradable. Básicamente eso es lo que ustedes tendrían que hacer en la evidencia número 1 de la actividad de aprendizaje número 6. Ahora, material hay dentro de la misma carpeta de donde está el laboratorio 5, migración de base de datos. Encontrarán una hoja, ¿cierto?, sobre copias de seguridad para que por favor la estudien, la revisen antes de realizar esta evidencia. No sé si de pronto tengas alguna duda, alguna pregunta, Oscar, para hacerme. Básicamente, sí, Oscar vendría siendo como una compilación de lo que ustedes han venido haciendo, han venido desarrollando. De pronto este informe pues les va a salir un poquito largo, ¿cierto? En esta evidencia número 1 de la actividad de aprendizaje número 6, pero pues va a estar muy completo como tal el documento. Entonces, pues es bueno hacerlo bien, sí, a conciencia. Si lo pueden hacer de manera grupal con sus compañeros, pues mucho mejor, porque pues así van a poder compartir ideas, van a poder de pronto dividirse en algunas cositas, algunos aspectos, ¿sí? Entonces, sí sería bueno. Y pues cualquier inquietud que surja en el desarrollo de la evidencia, no dudemos en preguntar a través del foro, ¿sí? Recordemos que tenemos un foro disponible que ustedes lo pueden usar, que se les estará respondiendo en el transcurso de 24 horas, días hábiles, ¿sí? Entonces, para que por favor hagamos uso de ese foro, si llega a surgir alguna inquietud o alguna pregunta, o si de pronto se quiere compartir alguna información que ustedes encuentren en la red que crean que es importante, también lo pueden hacer.
Otra recomendación que también les podría dar es que tenemos el sistema de bibliotecas. Ahí ustedes a mano derecha en la plataforma hay un botoncito que se llama sistema de bibliotecas. A través de este link ustedes también buscan ahí información sobre estas evidencias, colocan la temática como tal y ahí también van a encontrar información que si quieren ampliar de pronto lo que ustedes están desarrollando, ahí también encuentran información. Entonces, por favor, revisémosla, que hay material también adicional ahí en el sistema de bibliotecas del SENA. Y pues básicamente sería eso, ¿sí? Conclusiones, estas evidencias iniciaron el 6 de noviembre y les vamos a finalizar el 12 de noviembre del 2019. La idea es que ustedes les puedan realizar de manera grupal, pero pues si algún aprendiz no lo logra hacer, que pues no logró comunicación con los compañeros y eso me la presentan de manera individual. Y pues hay una frase que encontré antes de comenzar esta sesión en línea que se llama: el camino al éxito es la actitud. Siempre que nosotros tenemos una actitud positiva, ¿cierto? Que llamamos aún las cosas positivas a nuestras vidas, que cuando, digamos, ustedes se sientan a trabajar o se sientan a estudiar, siempre tienen como ese pensamiento positivo, una buena actitud, ¿cierto? Se disponen para hacer las cosas lo mejor posible, pues eso también les va a reflejar, ¿cierto? Un buen desempeño a ustedes, ¿cierto? Van a traer cosas positivas para sus vidas y pues ahí van ustedes a adquirir el éxito. Puede ser que de inmediato no estén viendo esos frutos del éxito, pero al transcurrir el tiempo se van a dar cuenta que definitivamente valió la pena, ¿cierto? Tener una buena actitud, valió la pena de pronto esforzarnos, ¿cierto? Que si tuvieron que trasnochar un poquito, madrugar un poquito, ¿cierto? Para poder cumplir y ser responsables, pues si es necesario, pues hacerlo, ¿sí? Pero siempre tratar de tener la mejor actitud en lo que vayamos a realizar y de seguro las cosas se van a ver bonitas, de seguro las cosas nos van a salir lo mejor posible. Entonces, esa es la invitación que les hago. Y pues Oscar, te doy las gracias por haber asistido a la sesión en línea. Igual forma esta sesión en línea va a quedar grabada, ¿sí? No dudes en preguntarme a través del foro, ¿sí? Si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, pues ahí estaré pendiente de ustedes. Esta semana he tenido bastante trabajo, pero bueno, ahí poco a poco voy haciendo las cosas lo mejor que pueda y voy, digamos, haciendo una, sigo con la otra y sigo con la otra hasta que se me termine el día y bueno, y ahí continuamos el segundo día, pero pues la idea es poderles ayudar en lo que más yo pueda. Entonces, muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana y que Dios te siga bendiciendo grandemente, Oscar, y todos mis aprendices que van a escuchar esta grabación.